Ruta interesante y cómo evitarlo. ¿Cómo evitar que los problemas cardiovasculares? Disminuyendo el azúcar. Ruth, esos levantamientos de glucosa. Siempre que subáis esa glucosa más de 140 en cada comida, que es lo que estáis haciendo, comiendo muchas veces al día mal, os destroza el glicocáliz, como estábamos diciendo, y es un componente para que se formen ateromas en los endotelios. Entonces tenéis que bajar todas las porquerías que estáis comiendo en un 80%, empezar a nutriros correctamente, y estas cositas que están muy buenas, que yo las hago de vez en cuando, comerlas esporádicamente. Si seguís como base nutricional comiendo constantemente lo que os ha llevado a la enfermedad, nunca saldréis. Tenéis que quitaros en un 80% todas esas porquerías, en un 80% de vuestros días, dejar algunos días para poder disfrutar, comeros alguna porquería, dulce, refresco, que os vayáis de marcha, que comáis, que no miréis lo que podáis comer ese día, que es lo que hago yo. Pero si no trabajáis en un 80% de la alimentación correcta a vuestros días, el entorno, como estamos diciendo, por lo menos en ese 80% de vuestros días, y más si tenéis problemas metabólicos a día de hoy, enfermedades, no vais a poder salir. Si seguís dándole equivocadamente a vuestro organismo macronutrientes que no corresponden, no llegáis a esos macronutrientes y un entorno muy artificial, si seguís dándole lo que os ha hecho enfermar, nunca podréis salir de las enfermedades metabólicas. Es imposible. Es imposible. La regla de 3 te da enfermedad. Por aquí nos dice Ruth, así es, mi tío acaba de tener 2 infartos y mi suegra hace 3 meses ha fallecido por un ictus. Está cayendo mucha gente, Ruth, y gente muy joven, ¿vale? Y es muy fácil prevenir todas estas cosas. Lo que pasa es que no tenemos la información. Normalmente pues esos infartos, esos ictus, es porque se han creado esos ateromas dentro de los endotelios. Normalmente, si vais a un cardiólogo que no está actualizado, muy poquitos hoy en día todavía, lo que te va a hacer es quitarte las grasas e incluso la sal. No, grasas no, sal. Tienes problemas cardiovasculares o vas hacia ellos, quítate la grasa y la sal. Pero el cardiólogo no ha estudiado que para que no se cree ese ateroma, tiene que quitarte las harinas, los azúcares, ese levantamiento de glucosa. No es culpa de este cardiólogo, sencillamente su formación ha ido directamente pues pues como está prácticamente todo el campo médico, que no es culpa de ellos. Los médicos nos salvan vidas, vale, especialistas, no tengo nada en contra de ellos, pero hoy en día hay cada vez más médicos que se están dando cuenta que si siguen trabajando los síntomas de las enfermedades con químicos, no sacan a la gente de los problemas metabólicos y enfermedades. Ellos no han estudiado ir a las causas. Y las causas de lo que está creando las enfermedades hoy en día, esas enfermedades metabólicas de todo tipo, ese hígado graso no alcohólico, enfermedades autoinmunes, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, depresiones, infartos, ictus, está creado por una mala alimentación y un mal entorno, sobre todo también el no descansar. Un cardiólogo todo esto no lo estudia, la epigenética en general, y te va pues a indicar el camino de su formación. Te va a diagnosticar el problema cardiovascular que tienes en ese momento, por ejemplo, te va a quitar la grasa, te va a quitar la sal, y no sabe que lo que tiene que hacer es quitarte ese levantamiento de glucosa constantemente que está destrozando el glicocáliz. Por falta de colágeno también se forman las estrías, como hemos hablado, que se introduce la ApoB, esa molécula pequeñita que te crea el ateroma, y tampoco sabe que tiene que regularte los ritmos circadianos, bajarte ese cortisol por la noche, que descanses. Todo este estrés constante, esa adrenalina y ese cortisol, prácticamente 24 horas que estáis sufriendo, familias, tenéis que empezar a entender que tenéis que relajaros, salir de ese sistema simpático, bajarlo al parasimpático. Estamos incluso comiendo delante de un televisor, escuchando noticias. Para que os hagáis una idea, es como si tuvieras un tigre o un león delante tuyo. Si no aprendes a relajarte, si no aprendes a pasar de ese sistema simpático que nos hace falta, pero por el día para tener actividad, al parasimpático, pues incluso cuando estás comiendo mal, incluso mala alimentación, malos macronutrientes, estás estresado, con un cortisol muy alto, en guardia, al mismo tiempo el organismo no puede estar en el sistema simpático, porque para nuestro organismo es como si tuviéramos un depredador delante. Estamos constantemente
con estrés, con ese cortisol alto, y al mismo tiempo metabolizar bien los alimentos que se metabolizan en ese sistema parasimpático que hoy en día muy poca gente puede lograr tener. Por aquí dices, Raquel nos pregunta, ¿los endotelios es las venas? ¿Son las venas? No, Raquel, los endotelios son las arterias, están dentro de las capitas interiores de las arterias, ¿vale? Que es donde se crean esos ateromas. Los ateromas, esas plaquitas calcificadas, no se crean en las venas y en los capilares, se crean en las arterias por la presión arterial, ¿vale? Acordaros que las arterias sufren mucha presión, ¿vale? De la sangre, y es para que os hagáis una idea por qué se forma ese ateroma. Esa presión que tiene las arterias, si ya tienen las arterias lo que es con esas estrías que decíamos, digamos que es una puerta a los endotelios, que son las capas intermedias, esa presión lo que hace, si tienes el colesterol oxidado, esa ApoB, esa partícula pequeñita densa del LDL, esa presión la introduce en el endotelio dentro, y es la tormenta perfecta. Está la arteria estriada, hay digamos que agujeritos para que entre esa molécula, entra la ApoB, por eso tenéis que tener una ApoB más baja de 80, y lo que hace el macrófago, que hemos hablado de esto, lo que es esa célula fantástica que tiene nuestro sistema inmune, una de ellas es comerse lo que es esa molécula ApoB. Se forma una célula espumosa, se calcifica, macrófago más ApoB, macrófago más ApoB, y se van creando lo que son las capitas calcificadas. ¿Qué hace el colesterol? El colesterol, cuando ve esa herida creada, lo que hace es que la tapa, nos cura, digamos que es el bombero de ese fuego. No podemos echarle la culpa al colesterol, pero como seguimos comiendo porquerías, esa ApoB se sigue clavando encima de esa heridita que acaba de sanar el colesterol, se siguen creando estrías, se siguen clavando ApoBs ahí, macrófago viene, se calcifica, colesterol va arreglando esa heridita que la calcifica, y acordaros que la arteria, esa placa calcificada va aumentando, y ahí tenéis el infarto. Raquel, es cuando se entapona la antena, ¿vale? Y el ictus, como hablábamos aquí, por desgracia sus familiares habían pasado, ese ateroma, si no está calcificado, trocito se va al cerebro, y tu derrame cerebral, ¿vale?